Bienvenidos queridos estudiantes, hoy nos corresponde desarrollar la semana 5 y vamos a hablar de la importancia de la gestión de riesgos en las organizaciones y por qué este tema es importante para la calidad. ¿Por qué es importante el tema entonces? A la hora de planificar el sistema de gestión de calidad se deben considerar diferentes elementos y estos elementos son los riesgos y las oportunidades. El requisito de la norma nos dice que es necesario planificar el sistema de gestión de calidad, por lo que la empresa tiene que determinar el pensamiento basado en riesgos y en oportunidades. Bien, ¿qué entendemos por riesgo entonces? Riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza o de una serie de eventos puedan afectar de manera adversa la consecución de los objetivos de la empresa. La organización se expone a riesgos externos e internos y estos riesgos se van a ubicar en 4 grandes dimensiones. Riesgos, por ejemplo, en el ámbito financiero, estratégicos, sociales y circunstanciales. En cada ámbito vamos a encontrar riesgos internos y externos. Si, por ejemplo, consideramos el ámbito financiero, nos encontramos con riesgos como de variaciones en la tasa de interés, tipo de cambio, condiciones de los créditos. Y al interior de la organización con, por ejemplo, el manejo de la tesorería, el financiamiento, la liquidez, el crédito a clientes, que van a responder más bien a distintas políticas o decisiones de la organización. Si analizamos, por ejemplo, la perspectiva estratégica, fuera de la compañía nos vamos a encontrar con aspectos como la competitividad, los gustos y preferencias de los clientes, cambios o variaciones del sector económico en el cual se inserta la empresa. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver que los cambios en los gustos y preferencias de los clientes son cruciales al momento de tomar decisiones en las compañías y que ellas deben constantemente estar monitoreando aquello. Por ejemplo, hoy nos encontramos con que existen distintos gustos y preferencias respecto, por ejemplo, a las bebidas colas. Los clientes, las personas han empezado a incorporar comida saludable y alimentarse de manera más consciente. Entonces ese sería un riesgo para una empresa, por ejemplo, productora de bebidas cola, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista social, nos podemos encontrar desde la dimensión externa con cambios, por ejemplo, o con nueva definición de leyes, aspectos culturales, y desde la perspectiva interna con aspectos como el reclutamiento, temas de suministro, transparencia, que podrían ser ámbitos también que van a afectar o van a identificar distintos riesgos al interior de una organización. Y desde el punto de vista de lo circunstancial, externo nos podemos encontrar con temas como eventos climáticos, medios ambientales, bélicos, geopolíticos, tensiones con algunos de los aliados que tenemos nosotros como país, un montón de situaciones que pudiesen afectar a una compañía. Entonces, si tenemos que identificar entonces los riesgos internos, vamos a encontrar que existen 4 elementos importantes: los riesgos estratégicos, los riesgos organizacionales, capital humano y operativos. Estratégicos, por ejemplo, es a qué cliente o segmentación de clientes y mercado quiero llegar yo, qué tan diversificado también está mi actividad. Esa es una decisión, por ejemplo, estratégica. Organizacionales, por ejemplo, cambios organizativos, fusiones y adquisiciones, gobiernos corporativos, responsabilidad social. Capital humano, cumplimiento legal, responsabilidad directivo, seguridad, productividad, retención de talentos. Y operativo, producción y distribución, investigación, desarrollo de innovación, capital intelectual, sistema de información, gestión de los residuos, que son ámbitos que tienen que ver con lo operacional. Cuando hablamos de los riesgos externos, entonces nos encontramos con aspectos como políticos, financieros, legales, naturales, macroeconómicos, demográficos, como por ejemplo la migración. Si tuviésemos que tomar una decisión y evaluar si todos los riesgos son malos, la respuesta es que en realidad esto es relativo. Existen riesgos que es bueno tomarlos dentro de un marco, un contexto donde el riesgo sea bien administrado. No es una mala decisión, por ejemplo, abrir una filial en otro país. Siempre van a haber riesgos de que a lo mejor el producto no llegue a un cliente determinado, tenga un periodo de madurez o de aceptación, pero no por ello se va a aceptar el riesgo. Hay que saber identificar claramente cuál es el riesgo de esa decisión.
¿El tomar riesgo es malo y es necesario evitarlos? También puede ser una decisión. ¿Existen riesgos no recompensados? Exactamente, y estos riesgos pueden generar una pérdida de valor. Y existen riesgos recompensados donde puede generarse, o es importante que exista para tomarlo, creación de valor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos una relación del riesgo con el valor del negocio, podemos decir que si miramos el valor del negocio, existen riesgos que tienen que ver con crecimiento de ingresos, margen de operación, eficiencia de los activos, ¿verdad? Y ahí en cada uno de ellos nos vamos a encontrar en distintos ámbitos con distintos riesgos. ¿Cuál es el rol que tiene la organización en cuanto al riesgo? El rol de las organizaciones es administrar el riesgo. Los riesgos no se pueden, en la mayoría de los casos, evitar y obviar de que existen. Entonces lo que hace la organización es administrar el riesgo. La administración es responsable por crear y preservar el valor de la compañía. ¿Cómo la compañía puede fallar en alcanzar sus objetivos de valor? ¿Qué puede causar dicha falla? ¿Cuáles serían los efectos de la falla? Estas y otras preguntas son las que debiese preguntarse o hacerse la organización para administrar el riesgo. ¿Qué se está haciendo actualmente para prevenir, detectar, corregir o escalar dicha falla? ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad a dicha falla? ¿Cómo participa la alta gerencia en la gestión de riesgos? Está involucrada en el ejercicio de supervisión de la evaluación del riesgo. ¿Cuáles son los desafíos entonces en la identificación de riesgos? Los riesgos por definición son potenciales, en consecuencia difusos, es decir, uno puede administrar un riesgo, identificar el riesgo, pero no quiere decir de que ese riesgo se materialice. Por eso se habla de riesgo potencial. Es aquel riesgo que es propio de la actividad en alguna de las dimensiones, recordemos financiera, circunstancial, social, interno o externo, pero a lo mejor no se va a materializar en el corto plazo o no se va a materializar nunca. Pero yo tengo que entender de que hay que tener claro y tener súper identificado los riesgos potenciales de una organización. Toda actividad se enfrenta a múltiples riesgos y nunca existe la certeza absoluta de haberlos identificado en su totalidad. Por eso es que la gestión de riesgo también es dinámica, no es estática. No basta con tener una identificación de los riesgos una vez y no actualizarla, porque pueden haber nuevos elementos en estas dimensiones que ya conocemos que pueden aparecer riesgos distintos. Los actores no entienden siempre lo mismo por riesgo. Se confunde la historia con la probabilidad y la no detección con la no ocurrencia. Sin saber los objetivos establecidos, es difícil hacer propuestas efectivas de gestión de riesgo y que generen valor. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que encontramos en las organizaciones? Existen distintos estudios que han recogido la identificación de riesgo de varias compañías a nivel global y han dicho que podemos hacer un ranking de 10 riesgos más frecuentes. El primero de ellos es las condiciones económicas, luego los cambios legales, regulatorios, ambientales, seguido por competidores y acciones competitivas, luego interrupciones de negocio, litigios legales, propiedad intelectual, fusiones, adquisiciones relacionadas con empresas, por ejemplo, coligadas, estabilidad política, riesgo país, gobernanza, cambios de demanda, gusto y preferencias, falta de desarrollo de mercado, y por último, terrorismo, conflictos bélicos y geopolíticos. Los invito a reflexionar de cuál de aquellos riesgos ustedes creen que se encuentra presente en su organización, aunque sea de manera potencial, pero tal vez alguno de estos riesgos su compañía o su empresa o su emprendimiento no es ajeno. ¿Por qué es importante la evaluación del riesgo? Cuando hablamos de riesgo siempre nos vamos a encontrar con un riesgo inherente y un riesgo residual. El riesgo inherente es el riesgo existente ante la ausencia de alguna acción de la dirección. Es el riesgo propio de alguna acción, proceso, actividad, gestión. El riesgo inherente se evalúa en función de dos elementos clave que forman una ecuación, que es la probabilidad de ocurrencia y el impacto de materializarse el riesgo. El impacto de un evento sin considerar las acciones y controles mitigantes y la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados sin considerar las acciones y controles mitigantes. Eso podría ser una definición de impacto y probabilidad. El riesgo residual es el riesgo que persiste luego de la respuesta de la dirección al riesgo.
Yo puedo tener en una empresa, por ejemplo en una planta, el riesgo de un derrame de petróleo al mar. Si soy una empresa petrolera. Y eso es un riesgo inherente. Pero yo tengo distintas acciones. Un gerente de operaciones tendrá que monitorear la carga, cómo se hace la carga y descarga de un buque, inspectores, tendrá controles desde una sala de control a distancia, aplicarán cierto protocolo los operadores. Y esas son las acciones que permiten ir dando respuesta al riesgo. Por lo tanto, ahí la probabilidad e impacto sería menor porque tengo estas acciones que una empresa implementa para dar respuesta al riesgo. Si aún así, después de todo lo que he dicho en mi ejemplo, existe un derrame, por ejemplo, en el trasvasije de un barco con crudo, eso sería el riesgo residual, porque quiere decir que todas las acciones que se han realizado para dar respuesta a este riesgo inherente, que es que exista un accidente o un derrame de petróleo, si aún así persisten, si aún así hubo un derrame, quiere decir de que había un riesgo residual y que la administración o la organización no le ha dado respuesta al riesgo con una acción formal, una acción concreta, ¿sí? Por lo tanto, si lo miramos como una ecuación, el riesgo residual es igual al riesgo inherente menos la efectividad de controles, o riesgo residual es igual a la probabilidad residual por el impacto residual. La evaluación del riesgo se aplica primero al riesgo inherente, sin duda. Una vez que se desarrolla la respuesta a los riesgos, la dirección considera el riesgo residual. Las iniciativas efectivas en gestión de riesgos requieren que se evalúe el riesgo inherente y el residual, y las personas suelen ser demasiado optimistas sobre su habilidad para administrar el riesgo. Es decir, generalmente las organizaciones lo que hacen es valorizar muy bajo la probabilidad y el impacto de ocurrencia. No quiere decir de que si algo frecuentemente no se ha generado, es de que no se vaya a materializar nunca. Una compañía necesita asegurarse que entiende el riesgo inherente y que ha administrado el mismo de forma tal que se encuentre dentro de su perfil de riesgo. Y esto es lo que nosotros denominamos también el apetito del riesgo. Es decir, hasta qué nivel y hasta qué punto yo acepto esta vulnerabilidad o este riesgo presente en mi gestión. Si nosotros tuviésemos que hacer un gráfico y llevar los elementos de impacto y probabilidad mediante los cuales hemos evaluado el riesgo, vamos a encontrar distintos cuadrantes, ¿ya? Si tenemos un gráfico donde las coordenadas son impacto y probabilidad del riesgo inherente, si las acciones son de muy alto impacto y muy alta probabilidad, nos vamos a encontrar en el cuadrante rojo. Si tenemos muy poco impacto y muy poca probabilidad, nos vamos a encontrar en el cuadrante verde. Entonces, es súper importante que las organizaciones también, además de evaluar los riesgos inherentes y los riesgos residuales, sean capaces de ir graficando los resultados de sus evaluaciones en función de las acciones que han ido generando como mejora continua. ¿Ya? Todas estas acciones que generan las empresas para dar respuesta al riesgo son todas aquellas de mejora continua que nosotros hemos ido conceptualizando durante todas nuestras semanas, ¿ya? Entonces, de manera que ir viendo de una manera más amigable o más a modo como de tips, cómo va evolucionando y mutando estos colores o esta gráfica de nuestros distintos riesgos en la organización. Así que cuando ustedes tengan que hacer evaluaciones de riesgo en su empresa, los invito a ir haciendo el dibujo o graficando los cuadrantes de la gestión de riesgo para ver cómo van cambiando. Hay empresas donde, por ejemplo, crece más el verde, crece el amarillo, entonces quiere decir que a lo mejor ha habido más o menos probabilidad de ocurrencia o más o menos impacto dentro de la gestión de riesgo. ¿Cuál es la ventaja de administrar el riesgo entonces? Evitar un enfoque parcial en construcción de valor. Si nosotros somos capaces de advertir, como dijimos en un inicio de la semana, los riesgos y las oportunidades, entendemos más claro nuestro entorno, nuestro contexto y generamos más valor. Recuerden que el objetivo final de la calidad es la satisfacción al cliente. Permite un camino hacia la toma de decisiones para crear valor en las organizaciones. Permite priorizar la atención en riesgos que permitan la consecución de objetivos estratégicos,
y alinea los objetivos de administración de riesgo con las iniciativas y objetivos estratégicos de la compañía. Bien, ¿qué dice la norma 9001-2015 en materia de riesgo? Fíjense que la norma 2001-2015, siendo la predecesora a la norma 9001-2008, que la mayoría de las empresas hoy se encuentran todavía certificadas con esa norma, incorpora la gestión de riesgo y la relevancia para cumplir los objetivos de calidad enfocados hacia la satisfacción del cliente, ¿ya? Y en particular, el punto 6 de la norma dice: denominado planificación, se indica, al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas al apartado 4.1 y 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda abordar los objetivos previstos, aumentar los efectos deseables y prevenir o reducir efectos no deseables. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver de que existe una relación entre las normas ISO y todo aquello que tiene que ver con la gestión del riesgo en una organización. A la hora de planificar el sistema de gestión de riesgo se debe considerar diferentes elementos, sean estos los riesgos y las oportunidades, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir entonces respecto a esta clase? Las organizaciones se enmarcan en entornos internos y externos, por lo cual se encuentra expuesta a distintos riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos. Y agrego de que los riesgos deben ser considerados permanentemente, me refiero a que deben ser evaluados permanentemente, son fotografías estáticas y por lo mismo es necesario constantemente estar monitoreándolos para ver si hay cambios en los entornos. El riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza pueda afectar de manera adversa la consecución de los objetivos, es decir, qué es aquello que me está restando en cumplir mis objetivos. Por eso es que es importante identificar el riesgo para sacar todo aquello que me está generando alguna complicación o me está afectando negativamente, me está mermando cumplir mis objetivos. Y el riesgo es inherente a la gestión de las organizaciones y las acciones que se realizan para evitar, compartir o mitigar el riesgo. En ocasiones no eliminan los impactos del riesgo, quedando el riesgo residual. Entonces, ¿a qué voy? De que no necesariamente, a pesar de estar súper consciente de la mejora continua, existen muchas situaciones en las cuales, a pesar de generar gestiones al interior de la organización, controles, reglamentos, procedimientos, inspecciones, aún queda un residuo y ese es aquello que se denomina riesgo residual. Nada es suficiente entonces en materia de mejora continua. Los principales riesgos internos a las organizaciones los podemos clasificar en 4 grandes ámbitos: estratégicos, organizacionales, capital humano y operativos. El rol de la organización es administrar el riesgo. La alta gerencia se involucra en el ejercicio de supervisión de la evaluación de riesgo, ¿verdad? ¿Quién la debe hacer? Los niveles gerenciales, los dueños de los procesos, los juicios expertos se aplican para decir, cuando hablo de evaluación de riesgo, es decir, si el riesgo inherente o el riesgo residual, cómo funciona o no su impacto y su probabilidad. La identificación de los riesgos y las oportunidades, entonces, es esencial para el éxito y efectividad de un sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Para asegurar que el sistema de gestión de calidad consiga los resultados previstos, aumente los efectos deseables, elimine los efectos indeseados y consiga la mejora continua. Bien, entonces nuevamente, si tuviésemos que dar los tips principales, un mapa conceptual, lo más importante, satisfacción al cliente, y ese es el foco y objetivo organizacional. Un sistema de gestión de calidad efectivo incorpora el riesgo, organiza y administra el riesgo. La alta gerencia es la responsable de la gestión del riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, tenemos que considerar siempre impacto, probabilidades, su entorno interno y externo, que existe un riesgo inherente y un riesgo residual, y que la norma 9001 de 2015 ya se hace cargo de eso, lo incorpora, lo menciona y incorpora la planificación de la gestión del riesgo.